Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Lo primero es darles una cordial bienvenida de parte de la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Colombia y de parte de la Sociedad de Cirugía de Pie y Tobillo, de filial de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y en esta noche tengo el gusto de presentar dos invitados muy especiales, al doctor Carlos Oliver Valderrama y al doctor John Fernando Ocampo, para hablar del tema de las infecciones asociadas a fracturas. La motivación de este webinar viene de tiempo atrás, porque para nosotros no es un secreto y creo que todos lo hemos sufrido, digamos, el estrés y la angustia que genera un paciente infectado con cirugía o con trauma, y a veces esa interrelación con los colegas con infecto, con cirugía plástica, se convierte, digamos, en trances difíciles de pasar, de manera que el desarrollo de estos grupos interdisciplinarios casi que pudiera darle un subtítulo a este webinar como el de una experiencia institucional, de manera que esperamos que se aporte mucho y esperamos una intervención muy activa de todos ustedes. La primera charla la va a dar el doctor Carlos Valderrama, que es Fellowship de Trauma en la Universidad de Barcelona, magíster en Ciencias Clínicas, docente de ortopedia de la Universidad de Antioquia, ortopedista del Hospital Pablo Tobón Uribe y hace parte del equipo de infecciones y politrauma también del Pablo Tobón. Y el doctor John Fernando Campo, que es Fellow de Cirugía de Pie y Tobillo también de la Universidad de Barcelona, ortopedista del Pablo Tobón Uribe, y también pertenece al equipo de infecciones y politrauma del Hospital Pablo Tobón Uribe, donde hay otros tres ortopedistas conformando un grupo de 5 personas encargadas de las infecciones osteoarticulares del hospital. De manera que muy bienvenidos a este webinar, esperamos una amplia participación y que le saquen mucho provecho a esta reunión. Los dejo en compañía del doctor Carlos Valderrama para que inicie su presentación. Muchas gracias, doctor Posada, por esta introducción. Es un honor, y como lo discutíamos previamente, para un cirujano de trauma ascender a estas alturas de los cirujanos de pie y tobillo, pues es realmente placentero, y espero poder aportarles alguna cosa con respecto al conocimiento de el concepto que hoy manejamos de la infección relacionada con fracturas. No tengo ningún conflicto de interés y ninguna de mis actividades tiene relación o interés diferente al académico con respecto a esta presentación. Lo que les voy a contar es la experiencia del equipo de infecciones osteoarticulares, que preparando esta charla caí en la cuenta que este año cumple 20 años de haberse conformado. Desde el año 2003, el doctor Carlos Ignacio Gómez, el doctor John Byron Alzate, que se pasó al lado oscuro y es cirujano de rodilla, y el doctor Cristian Pérez, que desafortunadamente ya no está con nosotros, fundaron la ronda conjunta de infecciones en el Hospital Pablo Tobón, y la hemos continuado. Hemos llegado desde hace 6 años a conformar un equipo que se dedica exclusivamente al manejo de esta patología. Entonces, para esta presentación, la idea es estos 3 objetivos: mencionar algunas generalidades, describir los principios de la estrategia de diagnóstico y tratamiento que nosotros utilizamos en nuestro hospital, y destacar la necesidad de la evaluación de los resultados y el trabajo en equipo para el manejo de esta patología. Todos ustedes, con seguridad, antes de ser grandes cirujanos de pie y tobillo, pues en algún momento tuvieron que ver infecciones de otros sitios, y vamos desde las infecciones agudas relacionadas con el trauma, las infecciones retardadas y estas infecciones tardías que no son infrecuentes en nuestro medio y frente a las cuales tenemos que actuar de alguna manera. Y el tema del riesgo de infección en la mayoría de artículos en relación con las fracturas lo ponen entre el 1 y el 3%. Sin embargo, pues esto es cierto para algunos segmentos, especialmente la clavícula, el húmero proximal y el fémur proximal. Sin embargo, en esta serie escandinava, en el radio distal llega al 5%, y para ustedes, como cirujanos de pie y tobillo, pues esta serie reciente del 2021 en fracturas del pilón tibial
llega al 31%, en otras series para el calcáneo 9.7%, y en la pelvis y el acetábulo pues estamos ahí cercanos al 10%. Así que el riesgo de infecciones está subestimado en la literatura, y es debido a que las poblaciones y los traumas son heterogéneos y hay muchos problemas con la definición. Esos problemas radican en una terminología que es diversa, porque la mayoría ve una herida roja caliente después de una cirugía y la llama celulitis y le inicia antibióticos. Los administrativos le llaman la infección del sitio operatorio y cuentan esto de acuerdo a los informes que nosotros presentamos en las historias clínicas, pero eso tiene un problema de definición desde el CDC, porque esta definición fue creada específicamente para la cirugía de cavidad, y estos principios no son lo mismo que la cirugía relacionada con fracturas. Y luego algunos han hablado de osteitis y osteomielitis, que para algunos es una palabra casi tan peligrosa como decir cáncer. Entonces nadie quiere hablar de osteomielitis cuando se presenta una infección en una fractura. Así que esta gente se reunió desde el año 2017 y creó o acuñó este término que define a la patología que se presenta, la patología infecciosa que se presenta después de una fractura. Se presenta después de una fractura en cualquier momento del tratamiento. Entonces, ese grupo de expertos de múltiples sociedades, entre ellos la AO, acuñaron el término de infección relacionada con fracturas, y es como deberíamos, para comunicarnos de una manera homogénea, utilizar de ahora en adelante. Y para que ustedes tengan una perspectiva desde el punto de vista económico del impacto de la infección, miren, en China, donde todo parece ser más barato, una infección relacionada con fractura de tibia tiene un costo de alrededor de $14,000. En Bélgica, 45,000 euros cuesta el tratamiento de una infección después de la fijación de una fractura de tibia. En el Reino Unido, 15,000 libras esterlinas. Y desafortunadamente en Latinoamérica nosotros no tenemos mucha información con respecto a cuánto cuesta el tratamiento de una infección de estos. Y esto pues abre la puerta para mucha investigación que hoy en día estamos desarrollando de manera multicéntrica con varios países de Latinoamérica a través de la AO-LAT. Desde nuestro punto de vista del grupo de infecciones del Pablo Tobón Uribe, digamos que el concepto que fundamenta todo el tratamiento que nosotros realizamos de esta entidad se basa en la biopelícula, y el entendimiento de la biopelícula y el fenómeno que ocurre una vez esta se instaura es fundamental para definir el tratamiento de esta infección. Entonces, todo esto comienza de una célula plantónica que está ahí desde el momento en que nosotros hacemos la incisión en la piel y aplicamos un implante. Esta célula plantónica, esta bacteria se adhiere al material a través de un fenómeno que se llama la absorción. Las células de defensa del cuerpo, específicamente el macrófago, acude a destruir esta célula y normalmente produce una cosa que llama la desorción. Ahí empieza lo que Cristina llamó la carrera por la superficie, que normalmente y casi en la mayoría de los casos la gana las células de defensa del huésped. Sin embargo, si esto no ocurre por diversos factores, pues las bacterias se colonizan y se adhieren al implante, llevando a una liberación de nuevas células plantónicas y a la maduración de esas primeras microcolonias que luego se forman como macrocolonias que se comunican entre ellas y que transmiten distintos fenotipos de resistencia a los antibióticos, y hace muy difícil el tratamiento de esto a medida que va pasando el tiempo, para finalmente llegar al fenómeno de dispersión que vuelve a comenzar todo el proceso de formación de nuevas colonias, macrocolonias, que hacen que el tratamiento de esta infección sea muy difícil. Este fenómeno, antes creíamos que se demoraba entre 3 y 4 semanas, hoy sabemos que las macrocolonias y el fenómeno de dispersión final puede ocurrir tan rápidamente como en la primera semana, pero realmente entre la segunda y la tercera semana estamos frente a una biopelícula madura. Y partiendo pues de este paradigma de la biopelícula, pues uno debe decidir cómo enfrentar esta entidad.
y que hace que la infección relacionada con fracturas sea tan difícil de tratar. Además de la biopelícula, pues hay otros 4 fenómenos descritos. El primero de ellos, la formación de abscesos y pequeñas colonias, específicamente con el estafilococo. La presencia, obviamente, del secuestro y del involucro que hace que el antibiótico no sea eficiente en ese hueso infectado o en el implante. La invasión de la red osteocanaliculo-lacunar del hueso, que hace que estas bacterias permanezcan de manera casi perenne dentro del hueso. Y luego este fenómeno recientemente descrito de la presencia intracelular del Staphylococcus aureus, que hace que realmente hablar de curación en presencia de una infección relacionada con fracturas sea algo un poco utópico. Pero quizás lo que más hace difícil tratar la infección relacionada con fracturas somos nosotros mismos, los cirujanos, porque somos nosotros los que retrasamos la intervención, los que nos demoramos en hacer el diagnóstico, hacemos paños de agua tibia y finalmente la cronicidad hace que el tratamiento sea aún más complicado. Entonces, en esta primera parte yo quiero hacer énfasis en el tema de la prevención, y yo creo que para los cirujanos de pie y tobillo es fundamental el reconocimiento de las intervenciones sedimentadas en la literatura, y que actualmente la Asociación Colombiana de Infectología se encuentra adoptando la guía de la OMS para difusión a nivel nacional de las estrategias de prevención de infección del sitio operatorio. Hay una información sedimentada, están estas 5 guías. La guía de la OMS probablemente sea la que tiene una metodología más sólida, que tiene un marco general, es una iniciativa mundial, tiene una guía de implementación que puede ser aplicable en cualquier nivel de complejidad. Sin embargo, hay algunos tópicos que son controvertidos y que pueden ser discutidos en diferentes escenarios. Hay 29 recomendaciones y 6 recomendaciones relacionadas con los antibióticos. Parecen muchas y vamos a ver algunas de las más relevantes desde mi perspectiva. Lo primero es el baño prequirúrgico, que puede hacerse con paños con clorexidina o con clorexidina jabón, o incluso el baño prequirúrgico sencillo con agua y jabón normal, pero siempre se le debe recomendar al paciente realizar. Segundo, la higiene de manos es una cosa fundamental para la prevención de las infecciones, idealmente con soluciones a base de alcohol, el uso del antibiótico profiláctico en el momento correcto y la duración correcta, y el antibiótico correcto, por supuesto. Usualmente la cefazolina, la vancomicina y la clindamicina son los antibióticos que nosotros utilizamos y aplicamos entre 30 y 60 minutos para la cefazolina y la clindamicina y 2 horas antes para la vancomicina cuando ésta se utiliza. Después, una cosa que a los cirujanos les gusta hacer mucho de la rodilla para abajo, que es el afeitar, pues si van a remover el vello, hay que hacerlo con clippers y no con rasuradoras, para evitar microabrasiones que van a favorecer la liberación de bacterias profundas que por consiguiente van a llevar a la infección. En el intraquirúrgico, digamos que hay 3 intervenciones que la mayoría de gente que va a otros países quiere implementar en nuestro medio, y la OMS hace énfasis en que estas intervenciones, que parecen muy elegantes, pues tampoco sean absolutamente necesarias de instaurar en nuestros entornos. Una de ellas es los quirófanos con flujo laminar, que son costosos de mantener, y no hay evidencia que muestre que estos quirófanos sean absolutamente necesarios para disminuir el riesgo de infecciones del sitio operatorio. Luego, el uso de estos apósitos adhesivos con yodados tampoco parece que sean eficientes en la disminución del riesgo, y sí aumentan los costos, así que no se recomienda usarlo en la guía de la OMS. Y mucho menos la irrigación de la herida quirúrgica en el transoperatorio con cefazolina o con otros antibióticos, que suele ser una práctica habitual entre nuestros colegas. Lo que sí recomienda en el intraquirúrgico la guía, y hace mucho énfasis, es en el uso en la preparación de la piel con sustancias a base de alcohol, bien sea clorexidina o yodados, pero tiene que ser a base de alcohol. Después, un tema de cultura en el quirófano, ¿sí? Es frecuente ver a nuestros colegas con los tapabocas en esta posición, o alto flujo
de personas dentro de los quirófanos, del movimiento, todo esto debemos nosotros propender porque esa cultura sea lo más, lo menos agresiva para el entorno y que lleve a aumentar los riesgos de infección. Y por último, una cosa que nosotros a veces no le paramos muchas bolas y es el tema de la técnica quirúrgica, que es fundamental para disminuir el riesgo de infección. En el posquirúrgico, pues ojalá que si les queda algo de esta charla es que no le den antibiótico a los pacientes por más de la dosis prequirúrgica y el refuerzo si está indicado. Después del cierre de la herida quirúrgica no hay ninguna indicación de dar antibiótico profiláctico, no actúa ya, no tiene beneficio para el paciente y sí puede tener efectos deleterios. Y no es necesario el uso de apósitos avanzados tampoco para cubrir la herida. Lo que sí se recomienda es mantener la herida tapada por lo menos durante 72 horas para que ocurra el sello biológico. Y ahora esto que es una intervención que está muy de moda, que es el uso de antibiótico en polvo en la herida quirúrgica antes del cierre, que es una cosa que se aprendió de los cirujanos de columna y que este ensayo clínico publicado ya hace un par de años reforzó como una práctica común para la prevención de la infección específicamente en platillos tibiales y pilón tibial. Pues yo les cuento que este ensayo clínico tiene unos resultados que no son concluyentes y que es una práctica que debe mirarse con mucho cuidado, puesto que hay trabajos que muestran que el uso de vancomicina en polvo puede aumentar la prevalencia de infecciones por gram negativos y uno debe evitar en la medida de lo posible esta práctica. En resumen, en la prevención, pues es importante que tengamos en cuenta que una sola intervención de estas que les he mencionado no es suficiente. Estas intervenciones actúan en bloque o en paquete, llamémoslo así, para ser efectivas en la prevención. Luego vamos a hablar de la parte de diagnosticar y tratar la infección, y esto que vamos a ver es la estrategia que nosotros utilizamos. Esta estrategia la publicamos recientemente en este artículo y aquel que esté interesado puede escribirnos para compartirles. Este es un artículo de acceso libre que pueden conseguir en internet, pues, y resume básicamente lo que les voy a contar de ahora en adelante. Nuestra estrategia está basada en un modelo de planeación de mercadeo que se llama el modelo SOSTAC, un modelo de los años 90, que abarca es un acrónimo que abarca estas 6 letras. El primero es el análisis de la situación, luego la definición de unos objetivos, unas estrategias, tácticas, acciones y control. Esto es lo que se conoce como el modelo SOSTAC. Entonces, la primera parte del análisis de la situación, pues implica el conocimiento de estos 4 factores fundamentales que son el huésped, el implante, la fractura y la parte microbiológica. En cuanto al huésped, debemos conocer la comorbilidad sistémica, la comorbilidad local y el contexto social del paciente para tomar la decisión apropiada. En cuanto al implante, qué tipo de implantes, frente a qué tipo de implante, la estabilidad que este está dando y el tiempo de evolución de la infección. Con respecto a la fractura, la localización, si la fractura está consolidada, cuál es la calidad de la reducción y si hay presencia de defectos óseos. Y en la parte microbiológica, por último, pero no menos importante, la resistencia, el tipo de antibiótico y la toxicidad de estos. Luego identificamos en esta primera parte 3 etapas: una etapa diagnóstica, la etapa prequirúrgica y quirúrgica inicial, una etapa reconstructiva en la que vamos elaborando nuestro plan y una etapa de seguimiento. En estas tres etapas son variables y se acomodan a las necesidades del paciente y deben tener un plan flexible que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Después uno debe definir cuáles son los objetivos del tratamiento, y estos son los objetivos que propone el consenso de infección relacionada con fracturas. Para el consenso, el primer objetivo es lograr la consolidación. Desde nuestra perspectiva, el primer objetivo debe ser el control de la infección, luego la curación de las partes blandas, tercero, la consolidación de la fractura, prevenir la cronicidad para finalmente cumplir nuestro objetivo final, que es restaurar la función del paciente. Luego, para cumplir esos objetivos, pues debemos definir unas estrategias, y esas estrategias básicamente están gobernadas por estas 4 intervenciones. La primera, lo que se conoce como el DAIR, o retención del implante y desbridamiento y antibiótico y retención del implante, la osteogénesis por distracción, los injertos óseos masivos con las técnicas de la membrana inducida o
microquirúrgicas, técnicas microquirúrgicas, y finalmente la temida amputación, que para algunos pacientes probablemente sea la intervención de elección para evitar mayores complicaciones. Luego, elegida la estrategia, pues tenemos que escoger cuáles son nuestras tácticas. Y la táctica fundamental del tratamiento de la infección relacionada con fracturas es el desbridamiento quirúrgico. Aquí no hay dispositivos elegantes ni costosos que superen un desbridamiento eficiente con una bisturí, una mano generosa y la gubia que nos va a ayudar a eliminar el tejido, tanto tejido blando como el tejido óseo que esté infectado. Luego, pues, tendremos que pasar a las reconstrucciones de las partes blandas y proveer la estabilidad necesaria para que el hueso consolide. Y finalmente, el manejo del espacio muerto. Desde nuestra perspectiva, el cemento óseo, las perlas de cemento, los bloques de cemento son la herramienta principal del manejo del espacio muerto, a pesar de tener disponibles, pues, en el mercado muchísimas más otras alternativas. Nosotros consideramos esta como una alternativa económica y eficiente y probada en el tiempo como una medida muy, muy importante en el manejo del espacio muerto y en el control local de la infección. Después de haber elegido pues la táctica, pues pasamos a la acción, y esa acción involucra 3 ejes: el eje cerebro, corazón, mano, ¿sí? Que tiene que estar conectado, sin duda, porque de nada sirve un cirujano muy inteligente que sea más bien impedido con las manos, o un gran cirujano muy hábil, pero que no tenga respeto por el paciente y no tenga corazón y empatía por él. Y finalmente, controlar pues estos desenlaces, lo que hacemos, medirlo para saber si lo que estamos haciendo es bueno para el paciente, no solamente concentrarnos en la consolidación, sino en la función, y eso es lo que actualmente se llama los desenlaces centrados en el paciente, que deberíamos todos tratar de medir. Lo primero es que en el manejo de la infección es la sospecha clínica, y todo esto recae en el cirujano. Sin duda, si el cirujano no tiene voluntad política, como dicen, para diagnosticar la infección, será imposible manejarla. Y este es el algoritmo que propone el grupo del consenso, con unos criterios confirmatorios que en esencia son clínicos. La presencia de fístula, seno, dehiscencia y drenaje purulento son signos confirmatorios y independiente del aislamiento microbiológico. Luego hay unos criterios sugestivos que siempre, si uno tiene criterios confirmatorios o sugestivos, van a llevar a una exploración quirúrgica, que nos van a dar 2 criterios confirmatorios de laboratorio adicionales, que son la presencia de 2 cultivos positivos y una anatomía patológica, que para muchos es importante. En nuestro servicio nosotros no usamos la anatomía patológica como una herramienta diagnóstica, no le damos valor, ni siquiera la tomamos, porque no es tan objetiva al momento de tomar la decisión. Dura entre 10 y 15 días para tener un informe, así que no es muy eficiente para tomar la decisión de si el paciente está infectado o no. Y luego, pues, con esto uno define el diagnóstico y pasamos a la primera parte, que es que tener la sospecha. Entonces, si yo tengo la sospecha en urgencias, ¿yo qué hago? Pues hago unos redactantes basales, específicamente la sedimentación, la PCR y los leucocitos. Siguen siendo la herramienta básica. Claro que unos redactantes negativos no descartan la presencia de una infección, pero unos redactantes positivos debe estar uno alerta para el diagnóstico. No iniciemos antibióticos, excepto en pacientes que tengan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que no puedan ser intervenidos inmediatamente. En estos pacientes en general es mejor esperar el inicio de los antibióticos para poder tomar unas muestras que sean eficientes. Si usted tiene duda, busque la opinión de otro colega, ojalá sea alguien que no sea su amigo, para que no refuerce su opinión, que el paciente no está infectado o está infectadito, como a veces dicen, ¿cierto? Y entonces le inician antibiótico. Siempre que tengan las sospechas, lleven al paciente a quirófano para hacer una identificación microbiológica. Una vez estén en cirugía, piensen que ese será el desbridamiento definitivo. No hagan desbridamientos, no dejen esto en manos del residente de primer año, del cirujano con menos experiencia, puesto que es frecuente que cuando esto pasa, el paciente necesite varios desbridamientos adicionales, lo cual lleva a perpetuar fenómenos inflamatorios y a aumentar los costos. Elimine todo el tejido necrótico sin miedo, hueso y tejidos blandos. Esto es lo que llama el desbridamiento oncológico de la infección. Desbride primero y luego tome muestras con instrumentos diferentes.
un instrumento diferente para cada uno. Esto es fácil de construir en cualquier servicio que cuente con un volumen razonable de ortopedia. Por ahí las guías más viejas o estos se los guardan en una bandeja y nosotros tenemos 3 equipos de tomas para cultivo, con guías, hojas de mangos de bisturí y pinzas diferentes para hacerlo. En ese sentido tomamos tomamos 5 muestras en este escenario para poder hacer la identificación microbiológica, que es clave. Si ustedes están frente a un paciente que recibe antibiótico y no está séptico, pues lo que recomendamos es suspender 2 semanas esos antibióticos y realizar el procedimiento en condiciones óptimas para mejorar el rendimiento de los cultivos y así poder identificar las bacterias. No tomen muestras de secreción de una herida, eso no tiene sentido. Las muestras se deben tomar de tejidos profundos, idealmente después de desbridar. Esas muestras, como ya les mencioné, deben ir en tubos diferentes y se deben tomar con instrumentales diferentes, y cada muestra debe ir en un tubo independiente. No quiere decir que si toman 5 muestras y le echan en un tubo, tomaron 5 muestras, eso no es eficiente. Tienen que tomar cada muestra en un tubo diferente. Nosotros no usamos sonicación, y si alguien pues quiere discutir con respecto a esto, lo podemos hacer. No usamos sonicación porque la evidencia no ha mostrado que sea superior a los cultivos, al rendimiento de la parte de los cultivos de tejidos profundos. Entonces no le damos valor. Después de cirugía ya definimos si se inicia antibióticos, dependiendo si el paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria o tiene cambios inflamatorios muy importantes en el segmento comprometido. Iniciamos antibióticos basados en su epidemiología hospitalaria, y ahí sí uno define si puede retener el implante, que es la pregunta que siempre se hace todo el mundo cuando está frente a una infección de este tipo. Entonces ahí la cuestión es, basados en el principio de la biopelícula y a la clasificación que propuso en los años 80, propusieron Vilenegger y Roth, hablamos de infecciones tempranas, aquellas que están antes de la tercera semana, retardadas entre la tercera y la 10ª semana, e infecciones tardías, aquellas que se presentan después de la 10ª semana. Y esto tiene relación con la biopelícula. Las que se presentan antes de 3 semanas, tenemos todavía biopelículas en proceso de formación que podemos controlar de alguna manera más eficiente sin necesidad de retirar el implante, pero en la medida que el tiempo va pasando, empiezan los otros fenómenos que discutimos previamente hasta llegar a la presencia intracelular de las bacterias, lo que hace imposible retener implantes en este momento. Y si estamos frente a infecciones con placas, probablemente sea un poco más fácil, de alguna manera, si lo podemos decir así, de controlar la infección en esas fases retardadas, pero en las infecciones con implantes endomedulares es mucho más difícil el control de la infección, puesto que no podemos tener acceso a todo el implante y poder hacer las limpiezas de manera eficiente. Entonces nosotros utilizamos este algoritmo. Si un paciente tiene una fractura que no está consolidada, pero tiene posibilidad de hacerlo, usamos este algoritmo que les voy a mostrar. Si el paciente está consolidado y tiene una infección, nosotros siempre retiramos el implante. Entonces en el escenario de la izquierda, pues lo primero que evaluamos es el estado del implante. Si ese implante está inestable, lo retiramos independiente de donde esté. Si está estable, la segunda pregunta que nos hacemos es ¿dónde está esta fractura? Si es periarticular, retenemos, o sea, si está estable y es periarticular, retenemos. Si está en la diáfisis, ahí nos preguntamos el tiempo, y de una manera absolutamente arbitraria, pues es lo que hacemos nosotros en nuestro grupo. En pacientes que tengan menos de 4 semanas, retenemos, y en los pacientes que tengan más de 4 semanas, retiramos. Y es clave la estabilidad para lograr la consolidación, pero es también clave el control de la infección para lograr la consolidación. Entonces, se describen en el mundo, digamos, dos líneas, aquellos que promulgan primero la consolidación, otros que promulgan primero el control de la infección. Nosotros creemos que estas dos cosas no son competitivas, lo que está primero es el paciente, y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos. Así que implantes que están inestables se deben remover, y aquellos implantes que sean sustituibles también se deben remover sin ningún problema. La duración de la infección ha sido estudiada recientemente. Esta es una revisión sistemática publicada hace un par de años.
en la que encontraron 6 artículos y vieron que la infección, cuando la infección es temprana, la probabilidad de control de lograr la consolidación y control de la infección con una estrategia de retención del implante puede llegar al 100%, pero en los pacientes, en los estudios que incluyeron pacientes con infecciones tardías, ese control llegó al 67%, pero cuidado porque ahí hay muy poquitos pacientes y en el rango de las infecciones retardadas, pues esto se movió entre el 82 y el 89%. En este estudio concluyen que las infecciones tempranas probablemente tengan buenos resultados con DAIR. Los resultados son heterogéneos y hay que tener cautela en la interpretación y el tiempo no debe ser la única guía para hacer el tratamiento. Entonces, estos son los 4 pilares del tratamiento de la infección: la estabilidad, el cubrimiento, el manejo del espacio muerto y el manejo del defecto óseo. Basados en estos 4 conceptos es que nosotros definimos nuestra estrategia. Les voy a mostrar un ejemplo con una tibia proximal para que no vayan a convulsionar. Ahorita vamos a ver unos casos de tibias distales para que ustedes se sientan en su salsa, pero ahora vamos a ver este caso. Este es un hombre de 25 años que tuvo un accidente laboral y tuvo una fractura cerrada y lo trataron en otra institución. Llega 10 semanas después con una infección tardía, ya le habían hecho varios lavados y no había control de la infección. Entonces, basados en nuestra estrategia, pues el análisis de la situación es que es un paciente joven sin comorbilidad, pero tiene un implante que está aplicado de manera incorrecta, la fractura no ha consolidado evidentemente y tiene un aislamiento de un estafilococo meticilino resistente. Así que en esta fase inicial del tratamiento, pues del diagnóstico, lo que hacemos es, basados en los principios y los objetivos que hemos discutido, pues hacemos un retiro de todos los implantes y encontramos esta calidad ósea que no es la mejor, todo el desbridamiento que han tenido, toda la esperostización que ha tenido este paciente, pues se refleja en la radiografía y lo vemos clínicamente en este momento. Así que hacemos una resección ósea amplia, manejo del espacio muerto con espaciadores de cemento con antibiótico, y procedemos a definir la estrategia. En este caso decidimos hacer una reconstrucción con una osteogénesis por distracción y la táctica fue un Ilizarov con una osteotomía, con una doble osteotomía para hacer un transporte bifocal, logrando este resultado final, pasando de esto inicialmente a esto y con un tratamiento que duró casi un año. Y este paciente ya casi completa los 4 años de seguimiento con un reintegro laboral sin evidencias de recaídas infecciosas y con una función razonable. Si se presenta una recaída, ¿qué debemos hacer? Pues hacernos esta pregunta: ¿dónde he fallado y en qué he fallado? ¿Sí? Normalmente, ¿dónde fallamos y en qué fallamos? Fallamos nosotros mismos. Ese es donde tenemos que mirarnos. No hay que mirar ni al hospital, ni a las enfermeras, ni al residente, somos nosotros los que fallamos y normalmente fallamos en alguna de estas partes, ¿sí? En el control de la infección, en el manejo de las partes blandas, en la consolidación, ¿sí? En alguno de estos aspectos. Y lo que más fallamos es en el manejo de la fractura, en la identificación microbiológica y en la elección del método de fijación. A veces fallamos eligiendo el huésped, pero lo que debemos tratar de hacer es no fallar en todas las 4, porque si no, ahí sí no vamos a tener jamás buenos resultados. ¿Y cómo entendemos nosotros fracaso? Pues el fracaso es un paciente que tiene fístulas activas, que tiene cubrimientos inestables, está en no unión, tiene una infección crónica o tiene las 4 Ds del paciente reconstruido, que es el paciente que está divorciado, drogadicto, deprimido, ¿sí? Y el éxito lo definimos como el paciente que está sin fístulas, con unas cicatrices sanas, consolidado, que no tenga recaída, que desde nuestra perspectiva también la recaída infecciosa es una cuestión de tiempo. Si usted hace más seguimiento, va a haber más recaídas. La mayoría hoy de las publicaciones se exigen por lo menos un año de seguimiento después del tratamiento. Y que el paciente tenga, por supuesto, un reintegro laboral y social. Así que esto es multifactorial y es muy difícil de definir en la actualidad. Todavía esos están en construcción. Estas son 2 escalas para evaluar desenlaces en pacientes reconstruidos que están en proceso de validación en otras latitudes y probablemente las tengamos pronto disponibles para aplicar en nuestro medio. ¿Qué podemos esperar de todas estas cosas que hemos hablado? Esta revisión sistemática del año 2019 nos muestra que la recaída está alrededor del 10% y la proporción de amputación puede llegar al 3%. O sea, el éxito
es relativamente alto, pero uno se debe preparar a que uno de cada 10 pacientes que uno trate con una infección de estas puede tener una recaída en el tiempo. Luego, los resultados de calidad de vida en este estudio británico muestra que los pacientes que tienen infecciones complejas, es decir, aquellas definidas como las que necesitan cubrimiento de partes blandas o tienen gérmenes multiresistentes, tienen en la escala de Q5D peores resultados que los que tienen infecciones no complicadas. Y en este estudio alemán muestra que los pacientes con infecciones relacionadas con fracturas de los huesos largos tienen peores desenlaces comparados en cuanto a calidad de vida, comparados con la población normal de ese país. Así que, apreciados colegas cirujanos de pie y tobillo, el tema de la infección y el manejo de la infección relacionada con fracturas comienza con la prevención, y nosotros debemos ser responsables de todo este proceso y reconocer 3 niveles fundamentales para la prevención. El primero está a nivel intrapersonal, de lo que seamos capaces nosotros de vernos hacia adentro y cómo entendemos la presencia de una infección como algo que es muy grave y que debe ser tratado de manera oportuna. Luego, lo que mencionó el doctor Posada al principio de esta charla, que es el manejo con otras especialidades, el manejo interpersonal, que es complicado a veces, incluso con los mismos colegas o con colegas de otras especialidades. Y luego el nivel institucional, que exige que las instituciones entiendan la gravedad de esta patología y la necesidad de creaciones de equipos multidisciplinarios que permitan tener éxito en el tratamiento, si se permite esa palabra, en este escenario. Esta es una imagen de nuestro grupo conformado por infectología, cirugía plástica, por supuesto ortopedia, clínica de heridas, atención farmacéutica, fisioterapia, psicología. Nosotros pasamos una ronda conjunta los días miércoles con todo este equipo, vemos los pacientes y hacemos las intervenciones necesarias. Me faltó mencionar nutrición porque no está en la foto, pero también hace parte de nuestro equipo. Y además pasamos 2 veces a la semana, lunes y viernes, una ronda con el infectólogo para ver el tema de antibióticos y toxicidad y control de infección de estos pacientes. Eso era lo que quería contar. Muchas gracias y quedamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias, Carlos. Un tema excelente. Invito a todos los asistentes a que hagan sus preguntas en la pestaña preguntas y respuestas que está destinada en la plataforma en la parte de abajo, no tanto en la de chat, sino más bien la de preguntas y respuestas, con el fin de darles trámite más adelante cuando el doctor John Fernando Campo acabe su intervención. También para las personas que están en YouTube, las pueden hacer a través de el chat y nos las van a hacer llegar aquí. De manera, John, que adelante con tu intervención. Vamos a tener de parte del doctor John algunas preguntas al público, algo de interacción, de manera que vamos a prender el micrófono para quien quiera opinar libremente. Adelante, John, bienvenido. Muchas gracias, doctor Posada, y muchas gracias a la sociedad por la invitación. Bueno, para continuar con el tema de las infecciones relacionadas con fracturas, este es un momento en donde vamos a presentar un par de casos relacionados con lesiones alrededor del tobillo. No son las únicas. Diariamente tenemos varios casos de infecciones alrededor del tobillo. Vamos a esta presentación de casos. Hay algunas preguntas donde esperamos que participen, no son participaciones punitivas, para que compartan sus experiencias y sus opiniones aquí con nosotros cuando tengan este tipo de lesiones. Como los objetivos es básicamente cómo nosotros establecemos la estrategia de evaluación y tratamiento de las complicaciones de las lesiones alrededor de las fracturas del tobillo, que ya vimos en la charla de Carlos que los valores pueden llegar alrededor del 10 al 30%, son tasas altas, y para comprender la necesidad del abordaje interdisciplinario en estos casos que habitualmente son difíciles de llevar y de manejar. Este caso, tenemos la siguiente situación: una mujer de 67 años
trabajadora social jubilada, independiente para sus actividades de la vida diaria, le gusta salir a centros comerciales, ir a mercar, es fumadora activa y se cayó por unas escaleras con una lesión aislada del tobillo. Estas son imágenes ilustrativas. La paciente fue manejada inicialmente en otra institución. Es una lesión ilustrativa, no tenemos las radiografías, de pronto con algo más de conminución metafisiaria, pero bueno, empecemos a ver quién se arriesga o quién nos comenta qué opciones de tratamiento podría tener en este tipo de fracturas. De pronto Juan me puede colaborar, que yo soy más despistado y no veo quién levanta la mano, o a ver quién nos puede contar qué haría en este tipo de situaciones. Pueden levantar la mano en la pestaña que hay abajo de la plataforma para que quien quiera contestar pueda levantar la mano para que la sociedad nos abra el micrófono y puedan participar. Fabián, andas por aquí en YouTube nos está hablando Wilmar Casiano. Él dice que plantearía una placa medial en tibia y una placa en peroné. Eso es lo que nos dice por acá en YouTube. Perfecto, está muy bien. Es quizá lo que la mayoría de nosotros podríamos plantear en este tipo de situaciones. Y básicamente eso fue lo que se planteó. Se esperó, quien lo manejó en su institución, esperó 14 días para que mejoraran pues las condiciones de los tejidos blandos. Le hizo una fijación con una placa medial y una fijación a la fíbula con una placa distal de fíbula. Y en el seguimiento que tuvo con quien la operó, empezó a tener problemas con la herida. Al parecer tuvo una pequeña dehiscencia, por lo que pudimos ver en la historia de remisión, que manejó inicialmente con un lavado y un sistema de presión negativa. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen problemas con la herida, con dehiscencias que a veces son parciales y que pueden tener algo de secreción serosa? Alguien que quiera comentar qué hacen en sus hospitales. Aquí hay un planteamiento en preguntas y respuestas. El doctor Víctor Julio Triana nos habla de por los antecedentes se coloca un tutor externo hasta mejorar partes blandas. De pronto lo mencionó antes de considerar la fijación inicial con placas. Perfecto, pero me imagino que luego del fijador externo que mejoren las partes blandas, tendrá esta misma estrategia. Y bueno, y ya cuando tengan el problema con la herida, ¿qué hacen? ¿Qué se les ocurre o qué hacen ustedes en sus hospitales? O que quisieran hacer que no se puede hacer porque no existe el recurso en el hospital, que esto es también parte de lo, pues es el objetivo también de esta charla, mirar a ver y sensibilizar en cómo se deben construir esos equipos para darle trámite a estos casos tan complejos. Sí, porque igual la dehiscencia alrededor de las lesiones del tobillo, ocasiones se presentan y muchas veces son un dolor de cabeza, pero entonces como tener una guía de qué es lo que hacen cada uno con este tipo de lesiones. Alguien que nos quiera contar. Yo creo que los sistemas de presión negativa suelen ser muy útiles y los utilizamos bastante. Yo creo que de una u otra manera todos quisiéramos que tener al cirujano plástico o por lo menos un cirujano reconstructivo considerando la cobertura, porque como ya lo han mencionado, yo creo que uno de los problemas bien importantes que dice el doc es precisamente eso, que empezamos a tener una alteración de la cobertura y una pérdida de los tejidos blandos. Muy bien. Bueno. La situación de la paciente cuando llegó a nuestro hospital fue que ella llegó 5 semanas después de la cirugía y estas eran las condiciones en las que se presentaba a nuestro servicio. Una paciente con esta lesión ya tenía
exposición de la placa. Y en este caso, con esta imagen, ¿consideran ustedes que la paciente esté infectada o necesitan algo para determinar si sí o si no está infectada? Pues esa sí pues ahí sí intervendría, yo diría que hay que considerarla infectada, claro que sí. Muy bien. Y en este caso, ya 5 semanas, importaría la clasificación de Vilenegger y Roth. ¿Qué importancia le dan a esta clasificación? Si la usan, no la usan, si tienen en ¿Quién cuenta. quiere? Veo que aquí hay alguien. Iván. Iván Arroyave quiere contestar la pregunta. Contanos, Iván. No sé si ya me oyen. Sí, señor. Perfecto. Bueno, ya se adelantaron pues como un poquito en el tema, pero yo quiero meter la cucharada en este caso, que para mí esa fractura que vos mostraste, o por lo menos la radiografía que vos mostraste, para mí eso es una lesión de tejidos blandos complicado con una fractura. Entonces, pues muchas cosas que uno, en muchas ocasiones cuando hay reuniones, uno mira la radiografía y define basado en la radiografía, pero creo que antes de cualquier cosa debería uno ver los tejidos blandos antes de definir las estrategias del manejo en este tipo de fracturas de la tibia distal. Con la elección del implante pues, que acabaron de mostrar, yo creo que no tengo ninguna objeción, porque posiblemente lo hubiera utilizado ya cuando esos tejidos blandos estuvieron controlados, independiente pues, de la manera como lo utilizo. Que yo en muchos casos prefiero más una férula que un tutor externo, pero una férula muy bien puesta, con todas las técnicas adecuadas de aplicación de una férula. Y con la infección, yo pues estoy absolutamente seguro que eso tiene, pues que esa imagen que muestras es una infección, y la clasificación, pues muy interesante la manera como está descrita, y creo que es una infección, según la clasificación, ya una infección crónica. Iván, vení, yo te pregunto, ¿por qué preferir la férula a un tutor? Pues yo siento que los tutores externos sí aumentan mucho el riesgo de la infección, invade sitios operatorios por donde uno va a entrar. Los tutores en este tipo de fracturas puestos en el pie invaden las articulaciones y pueden complicarse con infecciones. Y si yo puedo poner una férula bien puesta, bien acolchada, con mucha técnica, yo haciéndolo, yo siguiéndolo, yo viendo la evolución postoperatoria, pues, o postreducción, mirándolo y haciéndole un seguimiento, y no dejándolo simplemente a que el paciente se vaya y vuelva en unos días a la cirugía, me parece mejor. Perfecto, Iván. Juan Camilo Mantilla, vos tenías como por ahí el micrófono abierto. ¿Querías decir algo? Sí, claro. Complementando algo de lo que dijo Iván, pues sería primero ver el tipo de mecanismo de acción de este tipo de fracturas. Me parece que lo que dijo John fue para definir lo del manejo de los tejidos blandos antes de pensar en el tratamiento quirúrgico. Pero John dijo que era un T-Charney 0, ¿no? Sí, Y por es el lo que patrón de aparece en la fractura, historia. sí, el patrón de fractura, pues también nos dice que es de baja fuerza. Entonces los tejidos blandos van a estar curables, que como dice Iván, en este paciente que es de baja, manejarlo con una férula abultosa, normalmente esos tejidos blandos con el famoso sándwich, que es utilizar los apósitos vasculares en sándwich, y una buena férula se ven. Pero si el paciente es de alta energía, si el tutor y hay deformidad, es necesario hacer el uso de tutores para hacer ligamento taxis, controlar los tejidos blandos y evitar más adelante
si uno no hace eso, también una manipulación de tejidos blandos más grande durante el tratamiento quirúrgico. Entonces, eso es dependiendo también de los pacientes. Y además, este paciente, como ustedes habían dicho al comienzo, me parece que tiene un gran factor de importancia de esto, es que es fumador. Entonces, y de 67 años, entonces vamos a tener una hipoxia y una mala circulación y cierre de heridas. Por eso hizo la licencia. Y lo tomaría como si fuera una infección ya crónica y y si pudiera retirar el material de su síntesis sería lo mandatorio. Lo que no nos gusta es que son nomás 5 semanas en una fractura de tibia distal extraarticular. Mantilla, No y en sé. ese orden de ideas, con la situación que planteaste, ¿hubieras elegido el mismo método de fijación o tendrías alguna alternativa diferente? El método de fijación está bien porque es una fractura que está desplazada, creo que la vi y era desplazada en varo. Entonces, en las fracturas de tibia distal, uno debe poner idealmente, ¿no? Idealmente, la placa o el material en contra de la deformidad. Y en este lado creo que, y si usted me muestra, yo otra vez la prequirúrgica creo que estaba en varo, ¿no? Es una imagen ilustrativa, ¿cierto? Porque no No, tenemos... esta estaba en valgo, esta estaba en valgo. Como está en valgo, se podría hacer es un abordaje anterior para una placa anterolateral, porque siempre lo ideal en esas fracturas de tibia distal, extraarticulares o interarticulares, es irse en contra de la deformidad. Entonces ahí sí es mandatorio, como estaba en valgo, hubiera escogido un anterolateral por abordaje controlado mínimo. Bueno, la imagen es Sería lo único el ilustrativa porque cambio. no tenemos... John, hay dos participantes aquí que quieren dar su opinión. El doctor Casiano, Wilmar Casiano, que nos acompaña. Él sugiere lavarlo, tomar cultivos e intentar cierre. Y el doctor Luis Fernando Mosquera consideraría efectivamente que está infectada, pasar a la cirugía, lavar, desbridar y cultivos con un cierre diferido. Pienso en retener material por un tiempo de cirugía y localización de la fractura. Muy bien, Adelante, John. ahí está pues planteada la respuesta a de cuál sería la estrategia, y escuchamos dos opciones de estrategia, uno que plantea el retiro del John, implante y otro que plantea pues conservar el implante. perdón. Sí, claro, Iván. Yo quiero, pues de pronto comentar en ese manejo de los tejidos blandos, cuando uno tiene ese contexto del paciente que tiene una herida que está con una secreción, una humedad, es llevarlo a cirugía, pero durante la cirugía no cerrar la herida, posiblemente afrontarla con con los tejidos profundos sin cerrar la piel, porque situaciones en las que uno frecuentemente se enfrenta es que cuando usted va a volver a ver ese paciente, ya tiene un punto en la piel que ocasiona necrosis en los bordes de la herida y que hace que la herida se vaya abriendo y con cada procedimiento adicional se va abriendo más. Entonces, Aumenta el hueco. no sé qué piensan. Yo sugiero no cerrar la herida quirúrgica, sobre todo en el primer momento o cuando uno piensa que tiene que volver a entrar. Sí, es una opción, sí, llevándolo de manera temprana con el primer episodio de dehiscencia, ¿cierto? En cuanto a este caso, pues entonces la opción de la pregunta de que si está infectada, pues por supuesto que está infectada, tiene criterios mayores, que es la dehiscencia y la exposición del material. La clasificación de Villeneuve y Roth, claro que importa. En este caso, ya con 5 semanas sería una infección retardada. Y la estrategia que nosotros planteamos en este caso fue hacer un manejo de las partes blandas y un recambio pues de la fijación para darle estabilidad en 2 tiempos. Nuestro primer tiempo hicimos un desbridamiento de todo el tejido que estaba inestable y necrótico. Realizamos el retiro del implante de la tibia, tomamos muestras para cultivos e iniciamos una terapia puente con presión negativa para el defecto de cobertura que quedó posterior al desbridamiento, e iniciamos antibiótico empírico.
Lo que está en el círculo es más o menos lo que se perdió de la piel, porque una piel atrófica, una piel que no sangraba, una piel inestable, y los cultivos se tomaron 2 de hueso, 3 de tejidos blandos, que arrojaron un Enterobacter cloace, una Klebsiella pneumoniae y un Staphylococcus aureus, todos multisensibles. Con la participación de infectólogo, orientamos la antibioticoterapia, inicialmente venosa con clindamicina y ciprofloxacina con base en el antibiograma. Y en este momento, con esta situación, teniendo en cuenta que tenemos un defecto de cobertura aproximadamente de lo que está encerrado en el círculo, ¿plantearían una nueva fijación? ¿En qué momento plantearían la fijación y cómo sería la estrategia para el manejo de las partes blandas? ¿Y en ese momento tomarían nuevos cultivos o se quedarían ya con este aislamiento? Por aquí nos acompaña la doctora Lorena Bejarano, ortopedista de Bolivariana, que fue nuestra residente y ahora ejerce su especialidad en los Estados Unidos. Qué bueno que pudiera acompañarnos con su concepto. Lore. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, nueva fijación, ¿cuándo? Bueno, lo primero es, yo considero que el manejo de los tejidos blandos, yo tomaría una tomografía para mirar a ver qué grado de consolidación tiene la fractura, si la paciente tuvo fijación por al menos 5 semanas. Si tiene al menos 30% de la fijación de la fractura, basándome en esta radiografía, tiene una buena posición. Y eso me daría un poquito de gabela para pensar en no hacer una fijación interna. Si tiene menos del 30% de la consolidación, yo pensaría si la paciente sigue infectada, después de que probablemente se le haga un colgajo por plástica, pensar en una fijación externa. Lore, 0 de consolidación. Y llevamos más o menos unos 6-7 días de antibioticoterapia dirigida ya. Yo creo que está indicado hacer una estabilización de la fractura y consideraría hacer una fijación externa. Entonces lo manejarías con fijaciones externas. Muy bien. ¿Y las partes blandas del defecto de cobertura? Pues un poquito agresiva. Yo consultaría plástica y probablemente por la localización del defecto de cobertura, esta paciente requeriría un colgajo. Muy bien, gracias Lorena por el doctor Alejandro Henao, que nos acompaña desde YouTube, lo hubiera fijado con un clavo expert con abordaje suprapatelar. Muy bien, otra alternativa. Una pregunta ahí con el tema de los cultivos. Eso, por lo menos aquí en mi hospital, hay cierta controversia con ese tema, en la parte de infectología. Ahí veo la pregunta, nuevos cultivos. ¿Realmente cuál es el criterio, qué importancia le damos a esos cultivos subsecuentes cuando, por ejemplo, vemos una buena respuesta clínica al manejo antibiótico? ¿O hasta cuándo tomamos cultivos, mejor dicho? Muy bien, listo. Eso ya lo responderemos aquí adelante. Esto fue lo que nosotros hicimos, ¿sí? Hicimos una fijación, una estabilización de la fractura con un clavo endomedular. Este clavo está recubierto con antibiótico que preparamos nosotros mismos, no es una preparación comercial de un clavo con cemento y antibiótico. Preparamos el clavo con cemento y antibiótico. En este caso utilizamos meropenem con base en los aislamientos. Y el manejo de las partes blandas lo hicimos con un colgajo faciocutáneo regional. Y en este caso tomamos nuevamente muestras para cultivo, que esto nos orienta primero para ver que no hayan colonizaciones adicionales, teniendo en cuenta que el paciente tiene el defecto de cobertura y ya está expuesto, aunque con la terapia de presión negativa uno espera que esté algo aislado, pero esto nos ayuda para ver que no hayan colonizaciones adicionales y para evaluar la respuesta a la antibioticoterapia que llevamos. En este caso tomamos nuevas muestras para cultivo y los cultivos que tomamos en esta cirugía dieron negativos. No quiere decir que no esté infectada, pero sí nos orienta a que la respuesta al manejo que estamos instaurando viene siendo buena.
¿sí? En cuanto a los tejidos blandos, esta fue la fijación que hicimos con el clavo endomedular, y los tejidos blandos, les decía que hicimos un colgajo faciocutáneo de avance local, donde hicimos la fijación anterior, la parte posterior la dejamos sin fijar para no darle mucha tensión al colgajo, y valoramos a los 5 días el colgajo. Esta era la situación. El objetivo de este colgajo faciocutáneo lo estábamos cumpliendo, porque la parte anterior era donde teníamos el defecto de cobertura con exposición ósea, y teníamos exposición también de un tornillo del bloqueo, y con este colgajo faciocutáneo estuvimos tranquilos porque estábamos solucionando la cobertura. La parte posterior no nos preocupaba mucho porque esa la podíamos cubrir posteriormente con un injerto de piel de espesor parcial. Y esto fue al 5.º día, donde todavía pues hay algo de inflamación, todavía había edema. Lo revisamos posteriormente al 10.º día, donde veíamos menos inflamación, ya no estaba tan inflamado, algo de sufrimiento en la parte anterior, pero estaba cumpliendo su objetivo de cubrir el hueso expuesto. Y en el seguimiento, que era bien estrecho, al 15.º día, pues ya teníamos esta situación. Y ya nos llevábamos las manos a la cabeza y decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos una necrosis del colgajo que habíamos avanzado, y las esperanzas que teníamos puestas de cobertura con esto pues se perdieron. Y aquí entonces solicitamos la participación del equipo de cirujanos plásticos, que en ese momento fueron pues nuestros salvadores, y ellos propusieron un colgajo regional, un colgajo microquirúrgico, perdón, y lo hicieron al día 20, y 5 días después, este era el aspecto del colgajo: un moteado violáceo, sin sangrado, con esa epidermolisis. Total que el colgajo no funcionó. Cuando les preguntamos pues qué opinaban, qué había pasado, entonces ellos en el momento de la aplicación del colgajo habían encontrado vasoespasmos del paquete arterial donde iba pegado el colgajo. Ella tenía competentes las arterias, pero seguramente por su estado de fumadora crónica y pesada, la respuesta al colgajo no fue buena, y entonces terminamos haciendo este procedimiento. Tuvimos que desbridar el colgajo, encontramos trombosis del paquete donde venía pegado el colgajo, y quedamos entonces con este problema que era la exposición del hueso, incluso de la metáfisis, porque ahí fue donde hicimos una secuestrectomía de unos fragmentos óseos que estaban necróticos. Y entonces le preguntamos a nuestros salvadores que qué opción teníamos en este momento, y entonces ellos dijeron: no, colgajos, ya no hay manera de hacer más colgajos porque están destinados a la pérdida, hay que amputar. Esa fue la opción que nos dieron los cirujanos plásticos. ¿Ustedes qué harían en este momento? Tenemos una paciente, 67 años, fumadora, el estado vascular no es el mejor, con un defecto óseo y con exposición ósea incluso del canal medular por la metáfisis. ¿Qué plantearían ustedes en este momento? Veo que el doctor José Roberto López tiene el micrófono abierto. ¿Querés hablar, José? ¿O quién más quiere contestar la pregunta? Mientras alguien se anima, John, uno de nuestros doctores asistentes te propone utilizar un clavo con cubrimiento antibiótico. Pues eso en la opción pasada, con sulfato de calcio más antibiótico. ¿Tenés algo que decirle? ¿Por qué sí, por qué no? Nosotros no usamos sulfato de calcio básicamente pues porque no hay suficiente evidencia, y además pues porque eleva los costos de una manera bastante importante.
Y con este método, nosotros haciendo el cubrimiento con el polimetilmetraquilato y combinándolo con el antibiótico, es una manera mucho más económica y ha funcionado y es efectiva en el manejo local de la infección. Ok, perfecto. Juanito, por aquí hay otra cosa y están hablando en el chat de la posibilidad de utilizar BAC y versus factores de crecimiento epidérmico. Muy bien, es una opción. Nosotros, pues, ante estas situación y estas condiciones de la paciente, pues decidimos ser persistentes y le hicimos luego el desbridamiento. Este es el momento en que hicimos el desbridamiento del colgajo y le instauramos una terapia de presión negativa continua. ¿Sí? Aquí está la terapia y esta era la situación entonces en la que teníamos la paciente 2 semanas después de la terapia, tenemos la exposición ósea y esta parte que está ahí más oscura es el canal medular que estaba expuesto. Y continuamos, no había secreción, no habían cambios inflamatorios alrededor de la lesión, el hueso pues aparentemente estaba respondiendo bien al manejo y continuamos con la terapia de presión negativa continua, no utilizamos factores de crecimiento pues en la paciente, simplemente fue solamente terapia de presión negativa. Esto es 5 semanas después de la terapia y aquí veíamos 8 semanas después que ya estaba cubierta la parte de los vasos que estaban expuestos y venía cubriéndose la parte del hueso, incluso pues la parte del canal medular también estaba granulando. 10 semanas después, con esta granulación, ya no continuamos con la terapia de presión negativa, continuamos con curaciones por clínica de heridas y esta es 12 semanas después, en donde aún teníamos pues exposición del tornillo, pero la granulación era muy satisfactoria. Y así en esta situación ya se le realizó un injerto de piel de espesor parcial a la 14ª semana y se le retiró ese tornillo que estaba todavía expuesto. Y un año después del injerto, un año después de la aplicación del clavo, esta es la apariencia de la paciente, del injerto de espesor parcial. La radiografía ya muestran consolidación de la tibia y de la fíbula, y esta es la condición de la paciente, la condición clínica deambulando, ya continuó con sus actividades comunes de la vida diaria, que pues, no son muy exigentes, pero ella ya en este momento las puede realizar de manera satisfactoria. Aquí hay una pregunta, John, y es el grupo de ustedes, ¿en qué la utilización del BAC en el contexto de infección? Rápidamente, ¿qué recomendación no le pudieras dar pues como a todo el grupo con respecto al uso de BAC en el contexto de una infección? Bueno, este caso es un caso excepcional. Nosotros el BAC... Digamos en general, ¿cierto? Eso, aquí nosotros somos muy exitosos, pero el sistema de presión negativa continua lo usamos como una terapia puente cuando tenemos defectos óseos, pues, defectos de cobertura que tienen exposición ósea o que tienen pues, exposición de estructuras como tendones. Y es una terapia puente entre el momento del desbridamiento y el momento en que vaya a hacer la cobertura. Y básicamente lo dejamos alrededor de 5 días y al 5.º día uno espera que ya se esté planteando el proceso de cobertura estable y definitivo. En esta paciente fue un caso excepcional donde usamos la terapia de presión negativa y tuvimos un buen resultado, pero no es el mejor método ni es el método de elección para hacer coberturas de este tipo de exposiciones. Ok, tenemos por aquí al doctor Víctor Julio Triana, que recomienda terapia para este paciente, terapia de presión negativa, sesiones con cámara hiperbárica y un ilízaro.
Yo tengo también pues como una pregunta con el caso, pues que además, o sea, la resolución se ve muy buena movilidad en el tobillo, pero hubo problemas con la movilidad del tobillo. ¿En algún momento hizo algún equino o algo así? No, la paciente durante el proceso de utilización del BAC también estuvo en proceso de rehabilitación y ella realmente fue una paciente adherente a las recomendaciones y ella estuvo muy atenta a las indicaciones del grupo de terapia física y no tuvimos realmente mayores inconvenientes con la movilidad del tobillo. Muy bien. Por aquí el doctor José Roberto está levantando la mano. Hay algo que... Ya volvió. Sí. José. Bueno, adelante. Bueno, no, como Editor. mensajes con respecto a este caso, tenemos otro caso que vamos a hacerlo un poco más ágil. Yo, Es importante. yo puedo hacerte una pregunta antes de pasar al siguiente. En el momento de la decisión de hacer el colgajo más el clavo con antibiótico, ¿se hizo eso en un solo tiempo? El colgajo local miofacial y la aplicación del clavo. Sí, sí, lo Y hicimos en un solo tiempo, que ese fue, pues, en realidad fue el segundo tiempo, porque el primer tiempo fue el desbridamiento del retiro no, pero hematobiano. sí, o sea, se hizo al mismo tiempo colgajo local más la aplicación del tutor, del clavo. Sí, sí, Y señor. mirándolo retrospectivamente, lo hubieran hecho en dos tiempos, primero cobertura y después fijación, en un segundo tiempo, precisamente para evitar estrés sobre el colgajo al realizar una cirugía más larga y que someta a más presiones endomedulares el hueso y más cosas, mirándolo retrospectivamente para evitar como la falla de ese colgajo local. Mirándolo retrospectivamente, yo creo que no hubiera cambiado mucho la evolución de ese colgajo local, porque como pudimos ver posteriormente en el seguimiento, la calidad del sistema vascular de la paciente era muy precario, hacía vasoespasmos. Seguramente hubiéramos esperado otros 3, 4 días con el hueso expuesto y probablemente la evolución del colgajo faciocutáneo local hubiera sido la misma. Yo no creo que eso hubiera cambiado mucho. Y lo que sí hubiéramos podido haber tenido era ganancias de tiempo de cobertura del defecto. Entonces, ocasionalmente que tenemos estos defectos, tratamos de cuando se soluciona, se le da estabilidad a la fractura, hacer de ser posible en el mismo procedimiento la cobertura de las partes nobles que están expuestas para ganar tiempo y disminuir pues los riesgos alrededor de un nuevo procedimiento como los riesgos anestésicos y nuevas colonizaciones. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Dale. Bueno, dentro de los resultados que son centrados en el paciente, pues primero que todo celebro mucho este resultado porque necesita primero un personal muy entrenado, necesita un grupo muy bien comunicado, necesita médico que siga de manera muy atenta pues al paciente para arriesgarse a hacer este tipo de tratamientos con sistemas pues no tan convencionales para los cirujanos, que son más de tratamientos de clínicas de herida y que no solamente son de ellas, sino que es de médico que conoce estas cosas, porque los resultados son notorios. Y lo digo yo pues porque también en el grupo de pie diabético que tenemos, el manejo de las heridas con un grupo comprometido es muy distinto al manejo de una herida sin cuidar. Y el tema de la amputación es un tema que para nosotros puede ser muy liberador. Cuando decidimos amputar un paciente, pues lo curamos y el paciente se fue, pero viene el drama subsiguiente del paciente. Esta señora pues tiene salvada su extremidad gracias al grupo, pero entonces cuando son los resultados centrados en el paciente vale la pena desde todo punto de vista luchar por esa extremidad. ¿Ustedes qué han analizado en ese sentido? Iván,
Desde el punto de vista de las lesiones de trauma, pues siempre que podamos mantener la extremidad es el objetivo fundamental para darle la mejor funcionalidad posible al paciente. ¿Sí? Las decisiones de las amputaciones pues van en relación a los análisis que hacemos de todas estas cosas que hay alrededor de una lesión, la situación. Sí, porque aquí no hablaron muchos y creo que muchos hubieran tomado la decisión de amputar. Sí, es probable. Yo quisiera darle también espacio al doctor Valderrama porque veo que estamos haciendo como todas las preguntas con respecto a los temas en esta sección y eso no está mal, pero sí quisiéramos también de pronto vincular al doctor Valderrama para que nos dé sus opiniones con respecto a todas estas preguntas, de manera, Carlos, que sentiste libertad de participar cuando lo consideras pertinente. ¿Listo? Pues, o sea, yo creo que la amputación es una opción de tratamiento, yo no lo veo como un drama, como lo dice Iván, o sea, cuando organizamos los casos con John, pusimos ahí, somos persistentes, pero no somos pendejos tampoco. O sea, la idea es que uno también tiene que saber cuándo parar, ¿no? La mayor parte del manejo de esta paciente en particular, gracias a su aseguramiento y todas las cosas, fue hecho de manera ambulatoria, ¿sí? La presión negativa que se le hizo a esta paciente fue en casa, es decir, todas esas semanas de hospitalización no fueron de hospitalización, fueron en casa. Es decir, hay unos factores que favorecen la intervención que se realizó en este caso. Hay otras situaciones en las que probablemente la amputación tenga un desenlace, o por lo menos lo que dice la evidencia, con desenlaces centrados en el paciente, igual de razonables que una reconstrucción larga fallida. No se puede comparar una reconstrucción exitosa con una amputación, en eso estoy de acuerdo con Iván, pero con la experiencia, en la medida que uno va haciendo casos, uno va, como dice, olfateando desde el principio cuál paciente va a hacer un mal caso para la cirugía reconstructiva. Y al final un desenlace negativo en un paciente reconstruido se pudo haber ahorrado mucho tiempo y costos con una amputación una decisión de amputación tomada de manera precoz. Entonces, yo pienso que hay que desmitificar mucho alrededor de la amputación. Pero yo por eso hablé de que este caso lo que mostraba era que tenía un equipo, bueno, y no solamente un equipo de médicos, un paciente y un entorno familiar y social que hace que uno tenga un resultado de este tipo. Sí, obviamente el que no tiene todas estas cosas pues entra dentro de la decisión de amputar o no. Sí, Fabián, Fabián, tú tienes dos preguntas de los asistentes que querías transmitir. Y aquí hay una que habla de, pensando en qué fallamos, consideran la valoración previa a los colgajos con cirugía vascular o una angiografía, y la otra es si durante el proceso no se consideró un manejo diferente con tutor externo. A mí, pues, ya de manera personal se me ocurría que de pronto un acortamiento en agudo podría haber sido también una opción cuando se necrosó el colgajo. No sé ustedes qué opinan. Nosotros en este caso en particular, o sea, la fijación externa es una estrategia que utilizamos con mucha frecuencia para el manejo de estas complicaciones, pero la fijación interna facilita muchísimo el manejo de las partes blandas, facilita muchísimo la rehabilitación del paciente, así que cada vez que podemos usamos fijación interna. Alguien mencionó al principio placas recubiertas de cemento, en este caso un clavo recubierto de cemento. Personalmente prefiero la fijación interna con cemento con antibiótico a la fijación externa si no necesito hacer transporte ni corrección de deformidades. Entonces, el acortamiento puede ser una alternativa para el manejo de las partes blandas, pero como les mostró John en las fotos, el
el defecto residual después del colgajo de avance que hicimos era muy grande, entonces ni acortándola hubiéramos resuelto ese problema. Entonces, sí es una opción para el manejo, pero en este caso no lo consideramos. Y con respecto a los estudios vasculares previos del paciente. Sí, siempre hacemos arteriografía antes de los colgados microquirúrgicos. No estoy seguro si en esta paciente la hicimos, John. Sí, y tenía competente todo el árbol vascular. Es que el problema no era la competencia del árbol vascular, sino que hacían vasoespasmos en el momento en que las manipulaban, pero ella no tenía ninguna obstrucción del árbol vascular. José Roberto, ibas a decir algo. ¿Sí me escuchabas? Yo creo señor. que es importante, pues, de uno este caso tan dramático y con ese resultado tan bueno que tuvieron ustedes, con una radiografía inicial que realmente no es la fractura más compleja, ¿cierto? Y yo lo que veo muchas veces, a pesar de que dijiste que esperaron 14 días, hay que ver cómo estaba el estado de los tejidos blandos a los 14 días, ¿cierto? Porque puede que 14 días no sea suficiente para meterse. Y uno ve frecuentemente que los pacientes con fracturas trimaleolares y eso son operados rápidamente por afán del cirujano, quién sabe por qué, y se ven estas complicaciones. También veo que el abordaje es un abordaje que está centrado en la tibia. Uno en un paciente fumador, pues, y en cualquiera debe pensar siempre que puede pasar una dehiscencia de herida. Entonces, tratar de planificar eso mejor por si hay la dehiscencia, que el material no quede tan expuesto. Y entonces, específicamente en la tibia distal, uno puede irse más hacia el corredor de la espina tibial por si pasa esto, para que la placa no quede expuesta. Manejo de Hoffman. Uno ve que los ayudantes se duermen estirando la piel con los Hoffman, y eso, hermano, eso trae problemas. Yo creo que es mejor manejar ARMIS o instrumental y estar pendiente del ayudante para que no esté haciendo una tracción continua en ambos lados, que es lo que uno ve que pasa, ¿cierto? Entonces, pensar uno mucho en el manejo en el momento de la cirugía, en el momento en que se opera la cirugía y en el momento posoperatorio. ¿Cómo fue el manejo del edema, de la elevación de la extremidad, del hielo después de la cirugía? Que a eso no le damos importancia, y yo creo que en muchos pacientes, haciendo unas medidas tan sencillas como esas, se evita semejante desastre de este paciente, que al final resultó muy bien, porque ustedes hicieron su trabajo muy bien, pero pensar en el manejo de los tejidos blandos antes, durante y después de la cirugía. Muy bien. Carlos, yo creo, John, que concluyamos este primer caso, y las otras preguntas que hayan muy probablemente serán aplicables para el segundo caso. Listo. El segundo caso lo voy a presentar un poco más rápido, no vamos a ser tan insistentes en la respuesta de las preguntas. El que quiera participar igual está libre de participar. El segundo caso es la situación que tenemos, es un hombre de 47 años que es instalador de estructuras metálicas, fumador, y tuvo un accidente laboral con una lesión aislada del pilón tibial. También es una imagen ilustrativa, no tenemos las imágenes del trauma de este paciente. Tenía trazos intraarticulares, y en cuanto a las opciones de tratamiento en estas fracturas de pilón tibial articulares, ¿alguien propondría qué tipo de fijación o qué tipo de manejo propondría en este tipo de fracturas? No tener radiografías laterales y eso. No, esta es ilustrativa, José, porque es que bueno. no tenemos la radiografía del paciente. Si alguien quiere participar o alguien quiere hablar, siéntase con la autoridad para hacerlo. Lo que sí es que tenía trazos articulares, pero un pilón tibial. Lo que podemos hacer, John, es, si quieres avanzar, y en la medida que vamos avanzando, se va despertando la polémica. ¿Te parece? Sí, perfecto. Estas son las radiografías con las que llegó al hospital, 10 semanas de evolución. Se le había hecho esta fijación, la fractura de la fíbula estabilizada con una placa lateral y una placa anterolateral, de la tibia distal, con una fijación con tornillos canulados del fragmento medial. Y tenía esta
esta herida con esa secreción en ese momento serosa. ¿Alguien plantea algún tipo de actuación en este momento, 10 semanas después de la fijación con esa fístula y esa secreción? Carlos Polo, vos ahorita estabas con ganas de hablar. Aló. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, profesor Moncho, ¿qué más? Primero que todo, quiero felicitar a Carlos y a John. Excelente charla, pues, y demasiado ilustrativa, muy emocionante. Bueno, segundo, confieso como cirujano que hay 2 fracturas en pie y tobillo que puedo decir que no les tengo el golpe. Una, el pilón tibial, y la otra es el astrágalo, por las evoluciones tan tórpidas que tiene. He tenido muchos pacientes con complicaciones en pilón, mea culpa, no sé, los tejidos blandos, en fin, y las evoluciones con artrosis, con pérdida funcional, etc. Dentro de eso, me cabe decir, he privilegiado últimamente todo lo que sea mínimamente invasivo, por eso lo escribí ahorita. Yo, estabilizando el peroné, y si la tibia me da con unos tornillos interfragmentarios, me transo. Así sea que involucre tener una inmovilización de 6 semanitas después con una férula, pero el pilón es de las cirugías que de verdad yo no les tengo el golpe todavía. Si es así como la que mostró John y ese es el resultado postquirúrgico, pues diría que está bien orientado el manejo, pero yo no sé si logró estabilizarse la columna medial. Y bueno, ya John nos dirá cuál fue la complicación. Bueno, este paciente entonces 10 semanas después, con esta fístula, con esta secreción y esta imagen radiológica, pues ya con lo que hemos hablado, está infectado. Por supuesto que está infectado. Tenemos criterios confirmatorios como es la fístula y la secreción. Y en el hallazgo radiológico, supuestamente esta es una fractura con estabilidad absoluta, no debería tener esa imagen, que esa imagen corresponde más a una posible reacción periódica por el proceso infeccioso y probablemente sea también algo de secuestro ahí alrededor de esa lesión. La clasificación de Vilenegger y Roth nosotros le damos bastante importancia y es una guía para nosotros para definir la retención del implante y las actuaciones que vamos a tener en consecuencia con este tipo de pacientes. Y la estrategia que nosotros planteamos fue llevar a este paciente a un primer tiempo, hacerle un desbridamiento con el retiro de los implantes. Ya es una infección tardía con 10 semanas de evolución, tomamos cultivos y hicimos también terapia de presión negativa, que fue una terapia puente. En este caso fue una terapia incisional con el inicio de antibiótico empírico. Después del retiro de material, esta es la situación que tenemos con el paciente. Los cultivos se tomaron 5 de hueso y 1 de tejidos blandos. Todos arrojaron un estafilococo aureus meticilino sensible y se le inició. También pues siempre contamos con el apoyo del infectólogo que está en nuestro grupo. Le iniciamos cefazolina intravenosa. Y en este paciente sí quiero lanzar esta pregunta. ¿Harían una nueva fijación? ¿Qué tipo de fijación? ¿Y en qué momento hacer la fijación? ¿Quién nos quiere compartir ahí algo con respecto a esta situación en este caso? Pero ¿cómo está el dolor? ¿Cómo está, pues, cuando él mueve la movilidad del foco? ¿Hay algún TAC que nos indique bien cómo está esa consolidación? Porque uno ve aquí de pronto que la parte medial, en la parte distal está ahí más o menos, pero arriba tiene como callo óseo. ¿Cómo estaba la parte clínica, pues, de eso? Obviamente está en un recurvatum, pero eso no me preocupa ahora si está consolidado, pues, ¿cierto? José Roberto, sí tiene TAC, pero no montamos las imágenes. Está en no unión el fragmento articular
Medial. Medial. Sí, el medial y el anterolateral. Todo ese fragmento, es que aquí no puedo, bueno, si me pongo a señalar de pronto daño esto, pero ahí muestre eso. Ahí está, todo ese fragmento, ese segmento estaba necrótico, ¿sí? Estaba suelto y necrótico al momento del retiro. Ok. José, entonces, ¿qué plantearías? ¿Una no unión infectada con hueso? Pues en este caso, que no, pues si no está muy crítica, porque puede que esté en una unión, pero no lo veo como inestable y eso. En este caso, yo me preocuparía primero por controlar la infección, ¿cierto? Antes de ponerme a meter mucho material de osteosíntesis ahí, pero sí me gustaría ver el tag, la verdad, ¿cierto? Si eso está necrótico, pues hay que sacarlo. Pues si hay una infección, hay una cosa que está necrótica, que yo ahí pues no lo aprecio tan necrótico, pues habría que resecar lo que esté necrótico y según la inestabilidad que quede, pues definir, no sé con qué material de osteosíntesis, dependiendo cómo esté la inestabilidad, pues dar estabilidad para poder controlar la infección también. Hay una cosa, José Roberto, y es que eso que vos describís como callo, eso no es callo. O sea, en un paciente que recibe una compresión interfragmentaria y se observa callo y se observa esa imagen, eso es un involucro, ¿sí? Y la presencia de un involucro alrededor de eso, pues habla que debajo de eso hay un secuestro, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces todo ese maleolo medial estaba también necrótico. Pues en ese contexto, si tenemos un fragmento articular de ese tamaño necrótico, Carlos, y dada la calidad de los tejidos blandos, se pudiera pensar en una artrodesis con un transporte. perdón, pero yo no estoy del todo de acuerdo en que eso no, pues, o sea, que eso sea un involucro. Pues obviamente el resultado fue obvio, pues que tenía un cultivo positivo y etcétera. Pero desde el punto de vista de estabilidad, o sea, ese fragmento, a pesar de que tenga esos dos tornillos ahí, no hay ninguna estabilidad. Eso es un fragmento que está inestable y está generando una reacción perióstica por inestabilidad, no solamente. Pues, o sea, los resultados fueron obvios, fue una infección, pero ahí hay inestabilidad. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, perdón. Perdona, la doctora Diana Montoya quiere dar su opinión. Hola Juanfe y a todos buenas noches. Hola Diana, bienvenida, gracias. Gracias. De acuerdo a lo que comentaba Carlos y yo, teniendo en cuenta ese fragmento necrótico, la no unión infectada, yo resecaría todo el segmento necrótico, curetaje y seguramente una estabilidad inicial con fijación externa hasta back, hasta control de infección y no solamente tomar cultivos de la tibia, sino del talo y peroné y en un segundo tiempo después del control de la infección, una artrodesis. Y probablemente con transporte óseo, exacto. Juan Camilo, Mantilla. Pues yo sí, hablando de la resección de los fragmentos necróticos, pero va a quedar un espacio muerto porque estamos en el fragmento, en la región anterior de la tibia articular y dicen que estaba necrótico. En un segundo, pues después de esto, lo que haría era resecar y también pondría un estabilizador local, no sé, perlas de cemento, algo, o un espaciador de cemento mientras se define el antibiótico definitivo y lo asociaría, como dice Diana, también con el tutor, pero pues también tocaría el espacio muerto, hay que contarlo porque en ese tobillo va a quedar una cavidad muy grande. No sé ustedes no sé si hicieron eso o qué piensan cuando hay esas cavidades. Pues sigamos con la presentación y miramos a ver qué nos propone John. ¿Qué hueco quedó? Exacto. Bueno, entonces esto fue lo que se planteó en el grupo, todas estas discusiones que hemos tenido aquí alrededor de eso, las tenemos a diario en el equipo con todos los pacientes y entre todos vamos tomando la decisión y esto fue lo que se planteó y lo que se hizo en este paciente. Se le hizo una resección
del hueso necrótico cuando hablaban de los cultivos. Las muestras que le tomaron, que fueron de hueso y tejido blando, involucraban tanto la fíbula como varios espacios en la tibia. Y se le hizo esta fijación con un clavo. Este es un clavo de tibia convencional. Este no es un clavo de artrodesis específico, porque la longitud de los clavos que tenemos habitualmente son cortos, y los que tienen clavos largos, la disponibilidad es a 2 o 3 semanas que los tienen que importar. Entonces, para darle solución a esto, se le hizo esa aplicación de este clavo de tibia, que es un clavo anterógrado, pero lo pusimos de manera retrógrada, y la estrategia que se planteó, la táctica, era un transporte sobre clavo para hacer una artrodesis tibiotalocalcánea. La evolución del paciente en el tiempo: 6ª semana, ya iniciada la callotasis, y a la 12ª semana ya el fragmento distal llega al talo, y se le hizo la fijación distal al talo y el retiro del fijador externo. Esta es la imagen en la 22ª semana, donde ya se observa corticalización del segmento de la parte lateral de la zona transportada y la llegada del fragmento distal en el talo. Y esta es a la 24ª semana, donde ya se observa corticalización de la parte lateral y de la parte posterior. Está en proceso la parte anterior y medial. Ahí ya se alcanzan a ver las sombras. El paciente todavía está en seguimiento, y esta es la condición clínica actual del paciente, 24 semanas posoperatorias. El paciente está en proceso de rehabilitación y estamos pues ya organizando, Carlos, pues, que es el que le está haciendo el seguimiento para hacerle el reintegro laboral al paciente. Tener en cuenta que todas estas complicaciones alrededor de las fracturas del pilón tibial son frecuentes. Tenemos muchos factores en contra con este tipo de fracturas, y es sobre todo la lesión de los tejidos blandos y las condiciones articulares, que ocasionalmente no son fáciles de controlar, y los desenlaces funcionales de estos pacientes, cuando se complican, la mayoría de las veces no son favorables. Y el manejo interdisciplinario para nosotros es fundamental para permitir el control de la infección y lograr pues los desenlaces en estos pacientes. Muchas gracias. Buenos casos. Yo les quería preguntar una cosa. Yo me hubiera planteado de pronto hacer un masquelete en este caso. ¿Cómo les ha ido? ¿Han utilizado la técnica? ¿Cómo les ha ido? Carlos utilizó bastante el masquelet en una época. Yo hice muchos masqueletes creo que el primer caso lo hice con José Roberto López en un antebrazo, imagínense, el cirujano de pie y tobillo. Hicimos un cúbito con José Roberto en el 2012, si no estoy mal, 2011, 2012. Hicimos nuestros primeros casos. Yo alcancé a hacer casi 50 casos de masquelet. La mitad de los pacientes nunca volvieron al hospital, así que no sé el desenlace. Y de la mitad que volvió, solo logré consolidación con una primera cirugía, con los tiempos regulares del masquelet en la mitad. La otra mitad tuve que hacer cambios de tratamiento a osteogénesis por distracción. Así que yo abandoné la técnica más o menos alrededor del 2015 y no volví a hacer masquelet sino en defectos parciales, de máximo el 70% de la circunferencia, o en defectos segmentarios menores de 3 centímetros. No hago masquelet en defectos mayores. Prefiero la osteogénesis por distracción, que en nuestras manos tiene un desenlace más predecible. Yo quisiera hacerte una pregunta, Carlos, y fue, digamos, la motivación, como lo decía al principio, de armar estos grupos interdisciplinarios, y es, ¿qué consejo le das? Porque creo que esto es llamado a replicar, porque todos los que estamos aquí ya vimos la disparidad de opciones, y que
Uno muchas veces se siente solo en instituciones aún de alto nivel. ¿Cuál es la invitación para tratar de hacer estos equipos, Carlos? ¿Cómo hacer para tratar de invitar y convencer a las instituciones y a los pagadores en la efectividad de estos grupos, de estos equipos? Bueno, la evidencia que existe publicada alrededor de la efectividad de estos grupos es muy limitada, porque al final, si usted mira los costos que implican tener estos equipos multidisciplinarios son altos para las instituciones, y en países como el nuestro, eso no recibe un pago adicional, ¿sí? Así que lo que más se necesita es voluntad de las instituciones para centrarse en los desenlaces de los pacientes, independiente de quién paga o quién no paga. Entonces pues el mensaje es que primero se necesita que la parte directiva de una institución entienda que el que se beneficia de lo que nosotros hacemos es el paciente, ¿sí? Y si la institución está concentrada en el paciente más que en ganar dinero, pues probablemente le dé valor a estos grupos. Y luego es como un acto de humildad entre aquellos que hacen parte de esos grupos, porque no es fácil congeniar digamos, los egos de muchas especialidades para la toma de decisiones. John lo mencionó muy bien, nosotros nos reunimos diariamente a las 6 de la mañana y tomamos decisiones con respecto al tratamiento de cada uno de los pacientes que vemos en nuestro equipo. Y son decisiones que tomamos concertadas. Y luego los miércoles estamos con el infectólogo, con el cirujano plástico. A veces, usted lo mencionaba, doctor Poza, a veces el infectólogo nos dice, hay que retirar el material, ¿sí? Y nosotros tratamos de convencerlo, pero a veces él nos convence a nosotros de que es mejor retirar el material. Entonces, son decisiones que son colegiadas y que dependen de la capacidad de cada individuo de bajar o agachar la cabeza y ser capaz de escuchar al otro. Entonces es un tema de mucha empatía y de conocer lo que hacen los demás. Por eso es importante participar. Aquí dentro de los asistentes estaba nuestra fisioterapeuta, estaba nuestro psicólogo, estaban escuchando toda esta carreta. Infectólogos había. Sí, entonces es muy importante pues primero hablar con la institución si está interesada y luego reunir a la gente con la que uno se sienta cómodo trabajando, por supuesto, porque a veces pues también es un tema de egos, ¿no? Uno a veces choca con ciertos colegas y así es muy difícil pues trabajar. Entonces uno termina trabajando con los compañeros de la residencia, ¿sí? De las otras especialidades. Es mi caso, por ejemplo. El cirujano plástico fue residente cuando yo era residente, el infectólogo fue fellow de nosotros hasta hace poco, el infectólogo que tenemos en la actualidad. Es decir, los compañeros míos, John fue compañero mío de residencia, es decir, la construcción de equipos viene desde la residencia, ¿sí? Es donde uno genera estos contactos y va organizando sus equipos para el futuro. Bueno, Carlos, espérate, es que yo le quiero hacer una pregunta a Carlos que Carlos no quería que le hiciera, y es sobre las infecciones en el calcáneo. Es que ya son las 9:20, doctor Posada. No, usted es un buen tipo para resumir, hombre, Carlos. No, Ahí hay una pregunta de Diana Montoya que también... Tengo una pregunta. Diana Montoya creo que me mandó un caso así. No me dejen volar al doctor Valderrama con las infecciones del calcáneo. No, la infección del calcáneo es de las infecciones más difíciles de tratar en cualquier sitio del cuerpo, es el calcáneo. O sea, es una de las enfermedades que cuando nosotros tenemos una infección de calcáneo, cruzamos los dedos para que sea diabético y se lo podamos pasar a Iván Arroyave, ¿sí? Porque si no es diabético nos toca a nosotros y el manejo de esto necesita mucha paciencia, porque estos pacientes muchos terminan amputados. Nuestra experiencia de osteomielitis postraumáticas o sea, después de fijación y esto, en los últimos 6 años hemos tenido unos 5 casos y de esos 5 tenemos 3 amputados. Porque son infecciones muy difíciles de controlar, múltiples recaídas, malos tejidos blandos,
varios colgajos libres y al final terminan amputados. Un caso de esto es una infección en agua marina, entonces son con los gram negativos rarísimos que son difíciles de erradicar. La naturaleza esponjosa del calcáneo hace que uno termine cureteando y se quede con las corticales y luego es un espacio muerto que también es muy difícil de manejar. Hemos usado sulfato de calcio en esos casos, hemos usado colgajos musculares metiéndolos dentro del calcáneo para ver cómo funciona, pero al final es un coco, o sea, es una de las patologías más difíciles de manejar desde nuestra perspectiva y con una alta tasa de necesidad de amputación. Juan. Diana, que está por aquí, tenía alguna pregunta y después José Roberto. Diana Montoya. Ya, gracias, José. Sí, precisamente lo preguntaba por eso, porque hace un tiempo le comenté un caso a Carlos de un paciente con una pseudoartrosis infectada del calcáneo, donde ya le había hecho, pues donde ya había tenido una hospitalización para el manejo de la infección, que le dejamos un cemento con antibiótico en la zona del defecto y en el momento en que le íbamos a hacer la reconstrucción, pues al entrar nuevamente estaba con signos de infección, con secreción al retirar el cemento. Entonces, sí, creo que es de las infecciones más complicadas. Estoy de acuerdo con Carlos, sí. Ok. José. Carlos, pues tengo la sospecha que me va a contestar John y Carlos, pero espero que no sean tan estrictos. A ver, ¿qué piensan de la celulitis posquirúrgica? Me refiero a un paciente que operamos de un juanete, se le pusieron un par de tornillos y se hizo osteotomías o una osteotomía de la parte anterior del pie o una fractura de la fíbula donde no fue tan traumático y le llega a uno y se empieza a poner rojito, ¿cierto? Sin secreción activa, sin fiebre, sin fluctuación. Entonces, digamos que hay una gente muy drástica ante eso. Como usted llegó hasta el hueso, hay que entrar a cirugía, ir a abrir, pero eso no es tan fácil. A veces en un paciente de un juanete le parece de pronto uno tan agresivo y uno, sé que todos lo hemos hecho, uno empieza antibiótico y hay buena respuesta y no ha terminado en osteomelitis. ¿Hasta qué punto uno puede o en qué momento puede pensar uno en solo celulitis, dar solo antibiótico y ser un poquito expectante y observar? ¿Y qué antibiótico me recomendás? ¿O ustedes son supremamente drásticos con eso? Cualquier tipo de estas cirugías es para llevar estas cirugías con enrojecimiento es para llevar a cirugía. Yo voy a empezar, yo luego le daré la perspectiva del juanete. Nosotros somos, pues, o por lo menos yo soy absolutamente radical en un paciente que tengo con cambios inflamatorios locales, pero que pueden ser solamente por la ubicación y la manipulación. Yo no doy antibióticos, sino que observo clínicamente, o sea, le hago reactantes, si los reactantes son normales, yo espero, porque eventualmente esos cambios inflamatorios pueden ser posquirúrgicos y creo, porque eso es un tema absolutamente como la religión, creo que esos pacientes se van a mejorar con o sin antibióticos, ¿sí? Hay un grupo de pacientes que no se van a mejorar y son los que nosotros vemos, ¿me entiendes? O sea, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos con infecciones retardadas son pacientes que presentaron cambios inflamatorios tempranos y les dieron antibiótico, pero eso es un sesgo de observación porque esa es la población que nosotros vemos y por eso creemos que hay que actuar de una manera más precoz llevando al paciente al desbridamiento, la toma de cultivos y dar antibiótico dirigido si los cultivos son positivos. Entonces, no me preguntes, José Roberto, porque ya me has preguntado varias veces qué antibiótico te recomiendo. No te lo va a recomendar, no antibiótico de desbridamiento quirúrgico. Y la verdad, yo estoy en la misma tónica. Un paciente en un posoperatorio de una cirugía como una luz valgus o una osteotomía de dedos menores y está con eritema, tomarle reactantes. Si los reactantes están dentro de la normalidad, no iniciar antibiótico, pues porque eso
lo que dice Carlos, si se va a aliviar sin antibióticos, medios físicos locales y manejo pues del edema. Si sigue evolucionando y la herida se va complicando y los reactantes van en ascenso, es mejor llevarlo a desbridamiento y toma de muestras antes de comenzar antibióticos empíricos sin tener aislamientos. Listo. Bueno, yo Qué creo que desilusión, ya, qué desilusión, López, ¿no? Qué desilusión. yo creo que, no, para López y para muchos. Yo creo que... Pero es lo que conversábamos alguna vez, Juan, que es como tapar el sol con las manos, porque empezamos a darles antibióticos a unas infecciones y los antibióticos pues que elegimos habitualmente están encubriendo, están prolongando, realmente lo que hay que hacer que es desbridar y lavar. Es que, No, pero no, hablando en no sé, serio, ustedes, hay hemos un término tenido muy serio, pacientes ustedes, con Dale, José. con celulitis que responden. Pues no, yo, o sea, el concepto lo tengo claro, o sea, hay que ser agresivos. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil por el tipo de paciente que a uno le parece exagerado a veces, y lo hemos hecho y han respondido. Entonces yo pienso que sí puede haber celulitis. Obviamente uno tiene que estar observando el paciente y si no hay una respuesta, pues si llevarlo al quirófano o algunos pacientes de una vez llevarlos al quirófano, pero pienso que sí puede haber algunos pacientes que dan para el manejo y observar. Pues, y ha pasado. Siempre le va a quedar uno la duda, José, en si son infecciones o son reacciones inflamatorias, como se decía ahorita, por la inflamación. Es que son tejidos muy delicados. A veces la cirugía se va del tiempo o tiene uno algún contratiempo, hubo más manipulación, hubo más dificultad y eso genera una reacción inflamatoria, pues que sin microbiología es muy difícil diferenciar entre celulitis e inflamación. Perfecto. Y ahí es donde viene la gran dificultad, piensa uno, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, yo creo que ya ajustamos 2 horas de reunión, creo que pudiéramos quedarnos más. Creo que en este punto de hora despidámonos. Muchísimas gracias al doctor Carlos Valderrama por asistir y al doctor John Ocampo por acompañarnos en este webinar. Una muy feliz noche para todos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Que pasen feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias.